sí, vamos a saludar con nuestro siguiente invitado, con Juan Carlos Monedero, politólogo español. Él está con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas. Juan Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar con vosotras y vosotros desde aquí, desde Madrid. Bueno, acá son las 9 de la mañana con 5 minutos, allá 16 horas 5 minutos, ¿verdad? Las 4 de la tarde, así es. Qué bien. Juan Carlos, ¿cómo ves desde Europa? Estamos en un momento de emergencia democrática. Hay una parte de fondo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Y es que la gente no es idiota. Es decir, como decía Lincoln, puedes engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no a muchos mucho tiempo, ¿no? Porque al final la gente termina dándose cuenta, ¿no? Y por eso también no hay que caer en la melancolía y pensar que está todo perdido y no hay nada que hacer. No es verdad. O sea, mi experiencia es que a todo lo que vamos haciendo va dejando su granito, y al final pues aparece la playa, ¿no? Y por eso no hay que tirar la toalla, aunque hay momentos donde parece que la pelea es mucho más dura, que la pelea es mucho más inútil, pero no es verdad. Pero ahí no podemos ser ingenuos, porque esto es un modus operandi que forma parte de una agenda política de toda la derecha y la extrema derecha mundial. Seríamos ingenuos si no supiéramos que ahora mismo hay una internacional del odio, hay una internacional de la mentira, que tiene una ramificación mediática, tiene una ramificación judicial, tiene una ramificación política, tiene una ramificación tecnológica. Comparten sus granjas de bots para sembrar sus mentiras a través de las redes sociales. Lo ha demostrado Julián Macías. Da igual que sea contra Andrés Arauz, contra Rafael Correa, que sea contra Andrés Manuel López Obrador o que sea contra el presidente Sánchez o contra el partido Podemos en España. Son las mismas granjas de bots sembrando por millones las mentiras al servicio de empresarios de la derecha y de la extrema derecha, que ellos mismos hacen política o que contratan o subcontratan a políticos para que las hagan por ellos y que se ponen de acuerdo para tres comportamientos que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Uno es desconocer las elecciones cuando no ganan. Lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Milei, lo vimos cuando pensaba que podía perder, lo vimos con Petro, es decir, no aceptan los resultados electorales cuando pierden. En segundo lugar, intentan descalificar la democracia en conjunto cuando ellos no ganan, lo cual es terrible. Y en tercer lugar, hacen una descalificación general de la política porque eso les justifica a ellos su comportamiento. Es decir, que esa idea de que todos los políticos son iguales, todos los políticos roban, todos los políticos son unos delincuentes, les autoriza a ellos a comportarse de esa manera, lanzándole un mensaje a sus votantes: como nosotros somos ladrones, vosotros podéis serlo también, ¿no? Entonces encanallan, pervierten todo el sistema democrático. Claro, y todo esto ocurre, como bien decía usted, con la necesaria colaboración de los medios de comunicación, porque cuando nace hay un filósofo en Europa, vivo, el que queda superviviente de la escuela de Frankfurt de los años 30 y 40, Jürgen Habermas, que él tuvo un libro importante en los años 60 que demostraba cómo la democracia, lo que hoy llamamos democracia, nuestros gobiernos representativos, nacen de la construcción de una opinión pública, de una esfera pública que se hace sobre todo a través de los medios de comunicación incipientes, que son los que permiten evaluar el resultado de los gobiernos y también evaluar y conocer cuáles son las propuestas de quienes pretenden ocupar ese espacio. Claro, hoy los medios de comunicación convertidos en empresas de medios de comunicación, perseguidas cuando son críticas, usurpadas cuando son públicas y sobre todo generalizadas como empresas de medios de comunicación, están generando al ruido, a la confusión, para que al final, ya digo, incluso los votantes, a veces hasta los militantes de la izquierda, lleguen a sospechar de sus propios líderes. Me contaba la ministra de Igualdad en España, Irene Montero, una mujer que fue muy atacada por esa conjunción de jueces, medios de comunicación, empresarios y políticos de la derecha y de la extrema derecha, porque señalaban que el Ministerio de Igualdad, claro, estaba despertando a las mujeres y las mujeres al fin y al cabo son el 50% de la población. Bueno, pues me contaba ella que le había llamado su madre preguntándole si se había separado de su pareja porque los medios de comunicación constantemente lo decían.
y la propia madre llama a la hija a preguntarle, ¿no? Porque al final terminan por confundirnos a nosotros mismos, ¿no? Y por tanto tenemos un problema porque en este ruido, y cuando no es ruido, a los jóvenes se les invita al entretenimiento. Esta mañana me ha ocurrido una cosa terrible en clase. Yo les prohíbo a los alumnos que tengan el celular. Y había una alumna que estaba así. Y me dice, no, pero está apagado. Y yo le decía, pero si está apagado, ¿qué haces haciendo así? ¿No? O sea, si eso de alguna manera te está tranquilizando, hay algo que está mal. Porque si te tranquiliza la propia sensación de que estás haciendo scroll, pasando pantallas, aunque no lo estés haciendo, es como la película de Charles Chaplin, la de los tiempos modernos, donde ese trabajador que está 8 horas apretando tuercas, termina la jornada laboral y se marcha apretando tuercas, ¿no? Porque le ha quedado ese tic, ¿no? Bueno, ya digo, confusión más entretenimiento, políticos empresarios que están devastando nuestros países. ¿Hasta dónde tienen tanta credibilidad los grandes medios de comunicación? ¿La mantienen? Pues tienen más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Porque, sobre todo porque dicen los neurobiólogos que funcionamos con estructuras neuronales. Es decir, que aprendemos algo y nuestras neuronas como que hacen una estructura que la recuerdan y cuando vemos algo se activan, ¿no? Y dicen ellos que la manera de cambiar una estructura neuronal no es dinamitarla, porque eso dicen que es prácticamente imposible. Por eso decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Ellos dicen que lo que hay que hacer es construir al lado una arquitectura más eficaz y más atractiva. Por tanto, no sirve de nada decir que los medios de comunicación mienten. No opera. No opera porque al trabajar con los sentidos, al ser cosas que vemos con nuestros propios ojos, generan una realidad que es muy difícil desmantelar negándola. Y por tanto, una de las tareas que tiene la democracia tampoco, ya digo, es conseguir que la melancolía y medios de comunicación, ¿no? Porque plurales, claro, cuando haces el diagnóstico es porque estamos luchando contra la misma noticia, la cuenta un medio contra molinos de viento. Y la noticia la cuenta un medio mentiroso, Don Quijote. Cuando en esa comparación malditos la gente puede operar un salto, ¿no? En sus cabezas para dejar de creer las mentiras. Importante, cuidado, los medios de comunicación general son esenciales. Estos señores van bastante por delante. Estamos obligados a hacer buenos diagnósticos. Nosotros estamos pensando en las televisiones y ellos ya están en las redes sociales. Y en las encrucijadas es donde un solo paso en las redes sociales a la dirección a la que no ibas va alejando y alejando y alejando. Ellos siempre, por eso es muy importante de nosotros. Por eso sería que podamos ayudar a la reflexión, para hacer buenas universidades públicas, para bajar el tono, a esta mirada para cuando crítica, para que ayudáramos también a alfabetizar, argumentame, en estos nuevos regaños que nos están robando la democracia. Estos son los datos. Vamos a contra las universidades y por eso es tan importante la labor de mediación para despertar a la ciudadanía. Fijaos que los dos grandes mediadores, pequeños grupos que le roben, que le hurten, han sido los medios de comunicación y los partidos políticos. Y al final están en profunda, estén inermes, estén desarmadas. Entonces, si no hay mediadores, digo, para este robo de la democracia que estamos viendo, y la gestión de un colectivo paisano de la sierra, son las bondades de que votase al Partido Socialista, ¿no? Y entonces el señor dijo, qué bien, todo lo que usted me ha contado, pero es conservadora. Pero yo no les voy a votar a ustedes de derecha. Entonces le preguntó al alcalde, ¿por qué no me vas a votar? Y dice, no te llegaron ustedes, me van a quitar lo que tenga. El problema es que se nos están llenando, y le dice al alcalde, vamos a los gobiernos de los cristales rotos, tienes la luz enganchada ahí afuera que voy a hacer como que no lo he visto. Que ya tienes la cama calzada con el voto como una legitimación y autorización a su delirio. Y contesta, y si me toca la lotería, todos los jóvenes, es decir, se levantaron en España en los años 70 contra el franquismo, está hurtada. Son los jóvenes, por tanto, la gente se convierte en la opresión colonial en el mayo del 68. De estas mentiras contra la opresión patriarcal. Ustedes aquí en España son los jóvenes los que protagonizaron el Cordobazo. Son los jóvenes los que se levantaron en Chile diciendo iban a quitar el agua caliente, la subida del transporte público, iban a quitar la gente de sus casas. Asustaron a la gente. Son los jóvenes los que iban a abolir la Navidad en Colombia, iban a abolir la Semana Santa. En Cuba también, ¿no? Y la gente se lo creía porque era por todos los lados, todos sitios diciendo la radio de los obispos. Y quien no escucha a los jóvenes, entonces, claro, al final está condenado. Todas las informaciones que te llegan son en una dirección
Es muy complicado que tú tengas elementos para poder... Entonces, creo que hay que mirar para poder contrarrestar. Yo esta mañana lo hablaba con los alumnos. ¿De qué manera pueden ayudar los medios alternativos compañeros de Estados Unidos o destruirlas? Yo creo que sus deberes tienen que ser inteligentes. Aquí en España no pueden levantar los universitarios de Valencia porque en el momento que le dices a con eso se cierra y ya no te escucha. Los jóvenes que se levantan, esto también lo saben muy bien. Los psicólogos tienes que reconocer, tiene mucha audiencia, entiendo lo que dices, ¿no? Y reconocer parte de lo que pueden estar planteando para que te escuchen. Porque es que si no, no te van a escuchar nunca. De la misma manera que tenemos que aprender qué hacemos con los bulos de la derecha. Es decir, si salimos simplemente a desmentirnos, no funciona. Hay algunos autores que han planteado la necesidad de lo que llaman el desmantelamiento sándwich, ¿no? Es decir, que cuando de repente hay un bulo, lo que hay que hacer es, primero es contar la verdad. En segundo lugar, contar el bulo. Y en tercer lugar, volver a contar la verdad. No hacerlo al revés. No contar el bulo, contar la verdad y luego terminar otra vez contando el bulo. Porque eso lo que hace es reforzar eso que ocurre en redes sociales, que se multiplica hasta el infinito, esas mentiras que al final la gente no sabe identificar si son verdad o son mentira. Y no olvidemos que ellos tienen más recursos, más dinero y que por tanto tienen más capacidad de disparo que las mayorías, que lo que tienen históricamente son los partidos políticos. Los ricos no necesitan a los partidos políticos. Los ricos votan todos los días. En cambio, los sectores humildes necesitan a los partidos. Qué útil es para los sectores de las élites decir que todos los partidos son una basura. Porque a ellos les da lo mismo. En cambio, los sectores populares, si desconfían de sus propios partidos, ¿qué les queda? No les queda absolutamente nada, ¿no? Y por tanto, como conclusión, yo creo que estamos en un momento de urgencia democrática. Pero para que se haga una idea, la gente que nos escucha, un periódico de la extrema derecha, financiado por la Asociación Católica de Propagandistas, que es una asociación vinculada a la extrema derecha, con dinero de emigrantes que robaron mucho dinero en Venezuela y lo invierten en medios de comunicación, qué curioso, sacan que Begoña Sánchez, que es el nombre de la mujer del presidente del gobierno, ha recibido una subvención. Resulta que esa Begoña Sánchez que ha recibido una subvención no es la mujer, no es la esposa del presidente del gobierno, es otra Begoña Sánchez, una empresaria hotelera. Sin embargo, ellos dicen, Begoña Sánchez recibe una subvención y ponen la foto del presidente del gobierno. De manera que todo el mundo que ve eso identifica que es la mujer del presidente. Todo el mundo se escandaliza, una asociación de extrema derecha presenta una denuncia y un juez muy sospechoso, acepta la demanda. Ya está el escándalo montado. De manera que el presidente se ha tomado 5 días, decía, para ver si dimitía o no. Cuando hace 4 o 5 meses en Portugal, algo similar, supuso que el presidente Costa dimitió. Salió que había colaborado en una concesión de unas minas de litio, quiero recordar, conmoción, porque salen los medios de comunicación, el presidente, porque es la cultura política portuguesa, presenta la dimisión, se convocan elecciones, gana la derecha y sube la extrema derecha, y a los 2 meses se demuestra por parte de la justicia que todo era mentira. Qué barbaridad. Pero le han cortado la cabeza al presidente del gobierno. Es decir, están hurtando la democracia, igual que la hurtaron cuando metieron en la cárcel a Lula da Silva, porque le sacaba 20 puntos a Bolsonaro. Es decir, estamos en un momento de emergencia democrática y la misión de los medios de comunicación es contarlo de manera que también seamos creíbles. Es decir, también tenemos que hacer un esfuerzo también por ver si cuando contamos las cosas nos creen. Y si no nos creen, hay que buscar otra persona que lo cuente, hasta que encontremos gente que tenga la credibilidad para ser escuchada, porque ellos van a encargarse también de descalificarnos a nosotros. Van a intentar, cuando haya alguien que tenga una capacidad de comunicar algo, sea un político, un periodista, van a intentar tumbarlo, ¿no? Porque no les cuesta nada dirigir. Aquí en España lo hacen constantemente. Cuando hay una periodista crítica, la sacan en sus propios periódicos insultándola.
diciendo que es que está cobrando, que es que le están pagando, que... No. Solamente porque, por ejemplo, en una entrevista ha contrapreguntado a un político de la derecha, que es un trabajo propio de ustedes, los periodistas. Pero, como están acostumbrados a ir a sus medios, donde no es que no les pregunten, sino que les preguntan, ¿a usted le gustan los arbolitos? ¿A usted le gustan los perros? ¿Y a usted le gustan los niños? Esas son las preguntas más complicadas que les hacen, ¿no? Entonces, que en cambio, cuando van a un medio público, decente, con periodistas decentes, o a algún medio privado que sea también decente, y les dicen, oiga, pero es que eso no es verdad. Al día siguiente empiezan a disparar a esa persona para ver si la asustan. Doctor Monedero, Carla Aro le saluda. Buenos días. ¿Cómo tener la comprensión de los jóvenes con respecto a la verdad de los medios de comunicación cuando hay una influencia directa de las redes sociales? Que sabemos que trabajan muchas veces en base a narrativas creadas por ciertos grupos de poder. Estamos en un momento de emergencia democrática. Hay una parte de fondo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Y es que la gente no es idiota. Es decir, como decía Lincoln, puedes engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero no a muchos mucho tiempo, ¿no? Porque al final la gente termina dándose cuenta, ¿no? Y por eso también no hay que caer en la melancolía y pensar que está todo perdido y no hay nada que hacer. No es verdad. O sea, mi experiencia es que a todo lo que vamos haciendo va dejando su granito y al final pues aparece la playa, ¿no? Y por eso no hay que tirar la toalla, aunque hay momentos donde parece que la pelea es mucho más dura, que la pelea es mucho más inútil, pero no es verdad, ¿no? Yo lo veo con mis alumnos. O sea, el comienzo de curso es duro porque vienen como muy envenenados, ¿no? de muchas cosas, y a veces la universidad, en vez de enseñar, tienes que dedicarte a que desaprendan cosas que han aprendido mal, ¿no? Es como si tuvieras que dedicar una buena parte del curso a decir, vamos a ver, la Tierra no es plana, ¿no? Entonces vamos a empezar planteando que la Tierra no es plana. Entonces, pero profe, si lo dice la radio de los obispos, ¿cómo no va a ser plana? ¿No? Si lo dice Donald Trump y es presidente de los Estados Unidos, ¿cómo no va a ser la Tierra plana? ¿No? Entonces hay también que hacer una tarea humilde, moderada, tranquila, para ir, ya digo, desmantelando. Mi experiencia al final es que la credibilidad, la honestidad, el coraje, el ejemplo, termina por encontrar su sitio. Es decir, que todo el mundo aprecia a Pepe Mujica. Y Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, lo principal que tiene es que ha sido una persona siempre muy coherente. Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes. Y no es fácil. Porque en Juego de Tronos, el que tiene los dragones parece que es quien manda. Entonces hay parte de la izquierda que dice, yo también quiero dragones. Es una discusión que tuvimos en España en Podemos. Y yo les decía, no, nosotros no queremos dragones. Porque los dragones al final se vuelven contra nosotros, como realmente ocurría. En la serie, aunque nosotros la discusión la tuvimos en la tercera temporada, que todavía no sabíamos qué iba a pasar con los dragones, ¿no? Entonces la conclusión es que nosotros tenemos que intentar confiar en la gente y buscar otras herramientas y no repetir las del enemigo o las del adversario. Porque si para derrotar al adversario tenemos que ser como ellos, creo que eso se puede volver contra nosotros, ¿no? Y por eso, una de las cosas que sé que no cambia, que no varía, es cuando los políticos, los comunicadores, los pensadores, vuelven otra vez abajo. Y se pueblo a pueblo de nuestros países. Yo saco en un mes un libro con el Fondo de Cultura que se llama Política para Indiferentes. Y ese libro me ha marcado lo que voy a hacer el próximo año. Es decir, yo me voy a agarrar mi mochila, me voy a montar en mi moto o en un autobús y voy a recorrer España y voy a recorrer América Latina contando ese libro. Si hay 5, hay 5. Si hay 50, hay 50. Y si hay 10.000, hay 10.000. Creo que esa es una tarea que tenemos nosotros que también pensar, ¿no? Y no
llenarnos de melancolía porque no llegamos a las masas. Y en eso influyen mucho los medios de comunicación. Es el caso que medios de prensa escrito, que bueno, ahora también han pasado a ser digitales, están descalificando, por ejemplo, el gobierno de AMLO, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué tipo de gobierno realmente es de su criterio es el de Manuel López Obrador? Pues te diría que resulta indiferente lo que yo piense, porque lo que piensan el 70% de los mexicanos es que lo adoran. Entonces, y es bien complicado que después de gobernar 6 años un país tan difícil, donde han podido mejorar cosas, pero no han podido hacer todo lo que querían hacer. Y que, por tanto, el pueblo tendría derecho a estar enfadado. Pues no. No. El 67% da la máxima calificación y la máxima valoración al gobierno de López Obrador. De la misma manera que, también por traslado, por el partido Morena, la distancia que le saca incluso de la derecha Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez es nunca menos de 8 puntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente ha mejorado su vida, porque hay menos asesinatos, porque hay menos inflación, porque la gente vive mejor, porque sus hijos estudian, porque hay más paz social, porque México vuelve a estar en la agenda internacional, porque se sienten orgullosos de ser mexicanos, porque ya no les humilla a los Estados Unidos, porque no se ríen de ellos, porque no ocurre como gobiernos anteriores. Pensemos que la mano derecha de Felipe Calderón, el presidente antes de Peña Nieto, está en Estados Unidos encarcelado porque era una ficha del narco, del cártel de Sinaloa, la mano derecha del presidente Felipe Calderón. Perdón que le interrumpa. Y justamente eso es lo que contrarresta las declaraciones de otros medios de comunicación de otros países donde siguen poniendo a México en la posición de la cuna de los carteles del narcotráfico. Claro, es decir que ellos tienen la... Vamos a ver, en los 70 tenían que acabar con Chile porque era el país que de alguna manera irradiaba al resto del continente. Había ganado un señor muy serio, era un doctor, Salvador Allende, con un proyecto de socialismo democrático, a diferencia de lo que ocurría en la Unión Soviética, donde había un partido único y no había elecciones democráticas liberales. Allí había democracia, había partidos y gana la izquierda. Y entonces dicen, hay que acabar con él. Fijaos que Estados Unidos ha intentado sembrar la idea de que tumbaron al gobierno de Allende por su mala gestión económica, pero han salido documentos desclasificados de que antes de que ganase Allende, ya Nixon había dicho, hay que impedir que este gane, porque este puede contaminarnos al resto del continente, ¿no? Después, en los 2000, el país que se convierte en referencia es Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, aprovechando los precios altos del petróleo, empieza a ayudar a otros países del entorno, porque se atreve a decir a Estados Unidos que van a gestionar los precios del petróleo no en dólares, sino en otras monedas. Recupera la OPEP, la Organización de Países Productores del Petróleo, la recupera y sube el precio del petróleo en torno a $100 el barril, cuando estaba a precios muy baratos porque ayudaba a los países europeos y norteamericanos y a Estados Unidos. Crea la UNASUR, es decir, crea una circunstancia en América Latina donde el continente se encuentra a sí mismo. Y por eso el enemigo a batir, toda la idea del bolivarianismo, toda esa idea de que es una dictadura, todo eso, que tanto colabora Hollywood y las series a construirlo, además de los Estados Unidos en su política exterior y Europa, bueno, pues señalan ese país. Hoy ya Venezuela no es el peligro, porque desde Venezuela nos irradian políticas ejemplares porque están con sus propios problemas y su bloqueo. Hoy el país que irradia es México. Hoy es el país donde hay un partido movimiento que es Morena, donde le han dicho que no a los grandes capitales, donde le han frenado a Estados Unidos, donde le han dicho a Estados Unidos que no van a entrar en la frontera, donde le han dicho que dejen de vender ellos armas, donde le han dicho que su problema con el fentanilo, que le querían echar la culpa a los cárteles, y dicen, no, el problema del fentanilo es que vosotros aprovechasteis por ganar dinero la política de los opiáceos y legalizasteis los opiáceos en las farmacéuticas, vosotros, que sois un país corrupto y corrompido, y por eso tenéis en el Boulevard de Los Ángeles a jóvenes que parecen
zombies por culpa de las drogas que habéis vendido por ser una sociedad podrida. Y le querían echar la culpa a México y México. No. Entonces, claro, todos esos comportamientos hacen que, y eso es de lo más importante, que eso es lo que está perdiendo Ecuador, los mexicanos, sentirse orgullosos de ser mexicanos. Correcto. Y lo notas cuando vienen a España, cuando están en otro lugar, se sienten orgullosos de un presidente digno, se sienten orgullosos de una sociedad con muchos problemas, pero que van mejorándolos, con la posibilidad de una presidenta por vez primera en el país, con respeto en muchos lugares, con respeto en Estados Unidos, con respeto en América Latina. Sí, ese, ya digo, forma parte del diagnóstico de la época, ¿no? Esta degradación del mensaje, ¿no? Que al final ellos, como decía, ya habían dicho hace muchos años, Thomas Mann, cuando el fascismo gobierne, lo hará en nombre de la libertad. Entonces, y lo dijo Thomas Mann, ya digo, hace 70 años, ¿no? Entonces, claro, esta gente con ese discurso libertario, en el fondo está diciendo, yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana y no tengo que rendir cuentas de nada. Entonces ellos, en vez de pensar que ganan unas elecciones para la Constitución del país, piensan que han sido autorizados en su discurso loco de la motosierra o del robo o de las cuentas en paraísos fiscales, etcétera. Se consideran que ese voto popular es una autorización personal para hacer lo que les dé la gana. Por eso digo que son ignorantes de la política. Son empresarios o son gente del mundo de la economía que no conoce los entramados. Es como poner a operar a un borracho del corazón a alguien, ¿no? Entonces nos encontramos con esas cosas que nos produce esa risa a veces nerviosa de decir, pero no puede ser verdad. Es verdad. Y luego los rotos son terribles. No duran mucho, que era lo que decía antes, ¿no? O sea, Hitler dura 12 años, no dura tanto. Pero en 12 años la lía. En 12 años hace un destrozo importante. Entonces, yo creo que no debemos caer tampoco, ya digo, en la melancolía, y también me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque, claro, cuando haces el diagnóstico es que estamos luchando contra gigantes, no contra molinos de viento, como bien sabía mi amigo Don Quijote, ¿no? Estamos luchando contra malditos gigantes, peligrosos, sin escrúpulos. Y creo que también, y esto es muy importante, y por eso los medios de comunicación veraces son esenciales, es un momento donde estamos obligados a hacer buenos diagnósticos. Porque estamos en una encrucijada. Y en las encrucijadas es donde un solo paso en la dirección a la que no ibas te va alejando y alejando y alejando del camino. Por eso es muy importante todo lo que podamos ayudar a la reflexión para hacer buenos diagnósticos, para bajar el tono, para cuando nos griten decir, por favor, no me grites, vamos a escucharnos, argumentame, no me regañes, explícame, estos son los datos, vamos a contrastarlos, ¿no? Y por eso es tan importante la labor de mediación de los medios de comunicación. Fijaos que los dos grandes mediadores de sociedades han sido los medios de comunicación y los partidos políticos, y los dos están en profunda crisis. Entonces, si no hay mediadores entre el pueblo y la gestión de lo colectivo, lo que funcionan son líneas directas, inmediatas, sin filtros. Yo no tengo problema con la gente que es conservadora, con la gente que sea de derechas, con la gente que tenga una idea de orden. No tengo un problema, se puede discutir. El problema es que se nos están llenando los gobiernos de locos, llenos de ira, tramposos, ignorantes, que ya digo que entienden el voto como una legitimación y autorización a su delirio. Y eso es peligroso para los pueblos. Son los jóvenes los que se levantaron en España en los años 70 contra el franquismo. Son los jóvenes los que se levantaron contra la opresión colonial en el mayo del 68 y contra la opresión patriarcal. Son los jóvenes los que protagonizaron el Cordobazo. Son los jóvenes los que se levantaron en Chile diciendo no son 30 céntimos de la subida del transporte público, son 30 años de modelo neoliberal. Son los jóvenes los que hicieron la primera línea en Colombia. Los jóvenes que se levantaron en Cuba también, ¿no? Son los jóvenes que se levantan en todos sitios diciendo hay que... Y quien no escucha a los jóvenes está condenado a fracasar. En todos sitios. En todos sitios. Entonces creo que hay que mirar con... Yo esta mañana lo hablaba con los alumnos, ¿no? Decía, vuestros compañeros de Estados Unidos
Están haciendo sus deberes, ¿eh? Aquí en España se están levantando los universitarios de Valencia. ¿Sabéis lo que ocurre con esto? Es que es muy contagioso. Los jóvenes que se levantan generan un ejemplo que tiene mucha audiencia en otros jóvenes. Verse levantar a los jóvenes, pues es una señal de esperanza. Juan Carlos, quiero agradecerte por tu tiempo. A vosotros por invitarme y por mantener vivos espacios de reflexión que no respondan a mandatos de nadie, sino a vuestra propia exigencia como periodistas. Así que gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Monedero, politólogo, fundador de Podemos, conversando con nosotros esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Carlito.